En el siglo XVIII, Lisboa no era solo una ciudad, era el corazón palpitante del mundo. Antes de que Londres y París dominaran Europa, Lisboa era la verdadera puerta de entrada al planeta. Desde Brasil hasta la India, desde Frica hasta el lejano Oriente, todas las rutas llevaban a Lisboa. El aire estaba perfumado con canela y pimienta. Las especias del Oriente llenaban cada rincón de la ciudad. El oro de Brasil cruzaba el Atlántico en cantidades inimaginables, transformando Lisboa en la capital financiera de Europa. Con casi 200.000 habitantes, era la cuarta ciudad más grande de Europa. Más de 40 iglesias y 90 conventos le dieron un nombre ambicioso: la Nueva Roma. La fe impregnaba cada piedra, cada campana, cada ceremonia. Pero detrás del esplendor, Lisboa seguía siendo un laberinto medieval. Las calles eran estrechas, desordenadas, un mosaico frágil sostenido por la riqueza del imperio. Era una ciudad de extremos, opulencia deslumbrante y vulnerabilidad silenciosa. Rica, poderosa, devota, y sin saberlo, al borde de un destino que cambiaría Europa para siempre. El río Tajo no era solo agua, era la sangre que mantenía vivo al imperio. En 1750, el puerto estaba tan lleno que se decía que podía cruzarse saltando de barco en barco. Lisboa se encontraba en el centro de la primera economía verdaderamente global. El primer pilar, las especias. Pimienta, canela y clavo llegaban desde Goa, Malaca y Timor. Europa entera dependía de estos aromas, y Lisboa tenía las llaves del Oriente. El segundo pilar, la seda y la porcelana. El oro blanco que llegaba desde China a través de Macao. El tercer pilar, África. Marfil, maderas exóticas y oro fluían desde Angola y Mozambique. Pero el cuarto pilar era el más poderoso, el auge del oro brasileño. Casi 1000 toneladas de oro y millones de diamantes cruzaron el Atlántico hacia estos muelles. El quinto pilar era el conocimiento. Los roteiros, mapas secretos que contenían las rutas del mundo. El oro no solo compraba lujo, construía prestigio, bibliotecas y los acueductos más avanzados de su tiempo. Lisboa no era simplemente rica, era el corazón palpitante de una máquina global que nunca se detenía. Frente al río se alzaba el Paço da Ribeira, el símbolo máximo del poder global portugués. Dentro de sus muros se concentraba una riqueza que pocas cortes europeas podían imaginar. La Biblioteca Real albergaba más de 70.000 libros, uno de los mayores tesoros de conocimiento del mundo. Obras de maestros como Tiziano y Rubens colgaban de sus paredes, traídas desde el corazón de Europa, y ocultos a los ojos del mundo, los archivos secretos de la expansión marítima portuguesa. En el centro de todo estaba el rey Joaquim Festo, decidido a rivalizar con el mismísimo Luis XIV. Con el oro de Brasil, compró títulos papales y elevó su imagen como monarca apostólico. Lisboa se transformó en una corte de espectáculo, exceso y devoción barroca. Pero el palacio no era solo un escenario real. Era el cerebro administrativo de un imperio mundial. Desde aquí se decidía el precio de la pimienta. Y el destino de continentes enteros. Hoy no queda nada de todo aquello. Ni una sola piedra del Paço da Ribeira sobrevivió al tiempo, ni a lo que estaba por venir. La religión marcaba cada día en Lisboa, y el monasterio de los Jerónimos era su ancla espiritual. Construido con el impuesto de la pimienta,
Cada piedra contaba la historia del comercio global portugués. La Torre de Belém servía tanto de portal ceremonial como de sombría prisión. En sus húmedas mazmorras, políticos y criminales eran olvidados mientras la marea subía. El convento del Carmo dominaba el horizonte, un faro de fe y poder en Lisboa. Las campanas de las iglesias marcaban el pulso de la ciudad, oración y control en cada repique. Pero en la Plaza del Rósio, la Inquisición mostraba su rostro más temible: los autos de fe. Los y nuevos cristianos, supuestos herejes y acusados de brujería, eran exhibidos públicamente. Mientras París debatía ideas de la Ilustración, Lisboa aún castigaba con fuego y miedo. Era una ciudad de riqueza y belleza, pero también de temor y represión. La devoción y el control se entrelazaban en cada calle, en cada plaza, recordando la autoridad de la Iglesia sobre la vida cotidiana. Lisboa era un lugar donde la fe y el miedo coexistían, un escenario de esplendor y sombras que marcaba la vida de todos sus habitantes. Lejos de los palacios, la vida en Lisboa era cruda, apretada y viva en cada callejón. En Alfama, las familias vivían hacinadas en casas diminutas, donde cada rincón tenía una historia. ¡Sardinas! ¿Quién quiere sardinas frescas? Buenos días, ¿a cuánto las vendes hoy? Para ti, 10 euros el kilo. Los cargadores de agua llevaban enormes barriles por las empinadas calles, indispensables para que la ciudad funcionara. En el Bairro Alto, la aristocracia paseaba entre talleres y casas, en contraste con el bullicio popular. Por la noche, la música del fado llenaba. Lisboa era vibrante, musical y caótica. Un lugar donde la riqueza y la precariedad convivían lado a lado. El alma de la ciudad se escuchaba en cada cuerda, en cada canción que contaba penas y alegrías. Era un imperio brillante sobre cimientos medievales, donde la vida se desarrollaba en plena calle. Mercados improvisados, aromas de pescado y pan, voces que competían por ser escuchadas, Lisboa vivía sin pausa. En cada calle, en cada nota de guitarra, se sentía la Lisboa de un imperio, vibrante, desordenada y única en el mundo. El 1 de noviembre de 1755, Lisboa despertaba para celebrar el Día de Todos los Santos. Los sobrevivientes corrieron hacia el río, solo para ver cómo el agua se retiraba peligrosamente. 40 minutos después, una ola de 6 a 9 metros arrasó el puerto, llevándose todo a su paso. Y luego vino el fuego. Las velas caídas encendieron las ruinas de madera, un incendio que duró 5 días. Lisboa no solo cayó, fue aplastada, ahogada y quemada en un mismo día. Entre 30.000 y 60.000 personas murieron. El 85% de los edificios fueron destruidos. El Paso da Ribeira desapareció junto con el corazón de la ciudad, testigo mudo de un desastre que sacudió Europa entera. Lisboa estaba destruida. La ciudad que fue joya del imperio y del mundo, convertida en ruinas en una sola mañana. El desastre no solo destruyó Lisboa, sacudió los cimientos de la filosofía europea. Voltaire preguntaba: ¿cómo puede un Dios bueno permitir tal catástrofe? El rey José Uto, aterrado por las paredes de piedra, vivió el resto de su vida en carpas de lujo fuera de la ciudad. Su respuesta fue clara y directa: enterrad a los muertos y alimentad a los vivos. Pombal ignoró los antiguos límites de propiedades y diseñó una ciudad racional. Creó los primeros edificios resistentes a terremotos del mundo, la famosa Gaiola Pombalina. Estandarizó la arquitectura y abrió amplios bulevares que trajeron luz, aire y orden a la ciudad.
Lisboa se levantó de sus cenizas, más fuerte, organizada y preparada para el futuro. La ciudad se convirtió en la primera capital moderna de la Ilustración, un faro de racionalidad y orden. Las calles rectas, los edificios armonizados. Cada piedra contaba la historia de un renacimiento racional. Lisboa dejó atrás la tragedia, emergiendo como una ciudad de la Ilustración, preparada para enfrentar los siglos venideros. Sobre las ruinas del Paso da Ribeira surgió la Praça do Comércio, el nuevo corazón de Lisboa. El comercio reemplazó a la monarquía como símbolo de poder y renacimiento. El orden triunfó sobre el caos, y la ciudad medieval dio paso a la modernidad en un solo siglo. El Carmo permanece sin techo, un recuerdo silencioso del pasado y la tragedia. Alfama aún susurra saudade, la melancolía de lo que se perdió. La Praça do Comercio brilla sobre las ruinas enterradas, testigo de un renacimiento monumental. Lisboa es una ciudad que vio el fin del mundo y decidió reconstruirse. Del oro a las cenizas, de la tragedia al renacimiento, cada piedra cuenta su historia. La cultura, la música y la memoria sobrevivieron, llevando la esencia de Lisboa a través de los siglos. Lisboa renació de sus cenizas, transformándose en un ejemplo de resiliencia y visión. Una ciudad que aprendió de la tragedia, reconstruyendo no solo sus calles, sino su espíritu. Lisboa, del oro a las cenizas, de la tragedia a la eternidad, una historia de resiliencia escrita en piedra.